Yo soy el presidente de la sección de Económicas, que es una de las secciones que tiene el Ateneo, en las cuales, si muchos no lo conocéis, todos los años hay elecciones y nos tenemos que presentar para salir elegidos. Aquí hay una candidatura a nivel personal, es decir, que no va en grupo, pero cada uno puede elegir libremente a las personas, o sea que esto es muy avanzado y como sabéis han hecho ya 200 años de esta casa. Me pidieron que si les canalizar la intervención de los ilustres ponentes que tenemos a través de la sección de Económicas, y enseguida yo y todos los componentes, aquí hay una componente también que es Carmen, que está ahí en la primera fila, en la cual dijimos que bueno, que adelante, porque todo lo que sea ideas, exponer y dialogar, aquí en esta casa siempre estamos abiertos. Y nada, yo lo que quiero es daros las gracias a todos, porque además hoy es viernes y yo sé que los viernes aquí las audiencias bajan bastante. Como quien más conoce a los ponentes es Miguel Otero, va a correr a su cargo pues la presentación del currículum y de lo que quiera decir algo de los ponentes. Y contamos hoy con Germán Ríos Méndez y también con Cristian Careaga, y especialistas en la materia, muchos de vosotros le conoceréis, y yo por mi parte, muchas gracias por vuestra asistencia y le cedo la palabra. Okay, bueno, buenas tardes. Bueno, voy a introducir estos dos buenísimos ponentes a un tema que es muy interesante, que se ha estudiado no suficientemente y que realmente puede marcar la historia de América Latina en un futuro. Es el tema de China y América Latina. Bueno, Cristian Careaga, amigo, es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y además en la George Washington University, máster en negocios internacionales, y ha publicado 4 libros que tienen que ver con China. Se han publicado 4 libros sobre el modelo político y económico china, su auge e integración en el orden mundial. El primero se tituló Perspectivas del modelo empresarial chino. El segundo se publicó bajo seudónimo y trata jocosamente un caso de malas prácticas comerciales por parte de algunos empresarios chinos en España, que si lo hubiera publicado con su nombre a lo mejor le hubieran contratado un sicario. Su tercera obra tuvo carácter global y se centró en entender el papel de China ante los anhelos y retos mundiales. El cuarto, publicado en el 2017, se tituló China de la homologación a la armonía mundial, en donde se analiza la integración pacífica de la economía del Imperio Celeste en el tablero geopolítico internacional. Y actualmente está haciendo un quinto libro, La senda china hacia la armonía mundial. No tenía el título, ya lo pusiste. Encaminado a explicar el tipo de modelo político y económico que el Partido Comunista de China considera como el más adecuado y eficaz para alcanzar las metas a largo plazo de la nación más pujantes del momento presente. Indudablemente, dada la influencia en el ámbito internacional del Imperio del Centro, su propuesta será estudiada por otras naciones, cuando no imitada. Germán Ríos Méndez es venezolano, pues yo también soy venezolano, y él estudió economía en la Universidad Central de Venezuela, donde yo estudié matemáticas, no en la misma época, pero estudiamos en la misma universidad. Pero él después hizo un posgrado en Johns Hopkins y en George Washington University en Washington, las dos. Ha trabajado con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es una organización multilateral muy importante, y actualmente es director del Observatorio de América Latina del IE, de la Universidad del IE. Bueno, este es un tema realmente fascinante. China no solamente es el gran fenómeno del mundo, son 1.300 millones de habitantes, 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino y produce el 25% del producto mundial. Pero además, en América Latina, y eso no voy a entrar en eso, pero simplemente lo digo para que ellos sepan temas interesantes que pueden hablar, China en los últimos tiempos desarrolló lo que llaman la diplomacia COVID. Ellos invirtieron pero una suma gigantesca de recursos en vacunas, en mascarillas, en aparatos de lo que sea en todos los países latinoamericanos, más que Occidente.
y también la guerra de Ucrania ha generado un cambio importante en lo que es la China actual. Y además en América Latina hay un avance de la izquierda, que es un factor geopolítico fundamental en las relaciones con China. En América Latina está lleno de inversiones chinas, lo que quieran estos países, los chinos se lo invierten, ya sea el 5G, el tren rápido, puertos, aeropuertos, satélite, un instituto Confucio, lo que los latinoamericanos quieran. Pues le doy la palabra. Buenas tardes, la verdad que muchas gracias por estar acá un viernes a esta hora. Estoy seguro que podrían hacer cosas más interesantes, pero vamos a tratar de hacer esto lo más interesante posible. Como voy a hablar de América Latina y ustedes saben que tenemos la fama de ser un poco desordenados, déjenme explicarles por qué el título de la charla no se parece mucho a lo que les están contando, porque vamos a hablar de China, pero el título de la charla dice Desarrollo y el desarrollo energético de América Latina, ¿correcto? Bueno, confusión, pero lo que yo voy a hacer es que voy a hablar de América Latina, voy a hablar del desarrollo energético de América Latina, porque para eso probablemente algunos de ustedes vinieron, y luego voy a decir algunas cosas sobre China para darle el flor a Cristian, ¿no? Y voy a dividir mi presentación de la siguiente manera. Voy a poner el tiempo acá para no extenderme mucho. Voy a contar el contexto, porque es imposible hablar de América Latina sin saber lo que está pasando en el mundo. No los quiero deprimir, pero la que se viene es complicada, y dentro de lo que se viene complicado hay que ver cómo queda América Latina. Y luego les voy a contar un poco sobre ese escenario internacional que voy a describir, cómo afecta a América Latina, y finalmente les quiero contar un poco lo que yo llamo la Carta a los Reyes, ¿no? que es lo que América Latina debería hacer, y ahí le voy a dejar el paso luego a Cristian, para tener un mejor futuro del presente que tiene, porque seguramente saben que el presente no luce muy bien ahora, pero habría que hacer muchas cosas para tener el futuro. Y voy a hacer algunos breves comentarios sobre el tema energético, porque lo que sí voy a decir de entrada es que en el mundo hoy en día no se puede hablar de cambio climático si no se habla de América Latina. Voy a argumentar esto por qué, pero simplemente les voy a decir que si ustedes quieren reducir el carbono en el mundo, tienen que reducirlo en América Latina. Tiene todo el potencial para hacerlo, y voy a hablar un poco de eso. Y finalmente diré tres cosas de China, que ya Miguel Enrique dijo algunas, pero yo voy a decir alguna otra. Ok, a ver cómo hago que esto pase. Ok, sí, ya está. Primero, empecemos con el mundo. El mundo se ve muy mal. Estas son las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Voy a poner un poco de gráfico y un poco de tablas, pero voy a ir muy rápido con esto. El mundo está previsto a entrar en una recesión. Esperamos entrar en una recesión en el último trimestre de este año, que se va a extender el año que viene, y según el Fondo Monetario va a seguir hasta el año 2023. Esas son las malas noticias. Adicionalmente, en este escenario, si ustedes ven aquí, está por regiones, pero solo voy a enfocar en América Latina. El crecimiento de América Latina, después de un rebote importante después de la pandemia, va a crecer al 3 y al 2%. Y ustedes me podrían decir, bueno, ¿y por qué América Latina va a crecer al 3 y al 2%? Que eso pasaría en España o en Europa, estaríamos tirando cohetes, ¿no? Pero es muy bajo para América Latina, por la brecha que hay con otros países. Sin embargo, no es tan malo, y yo les voy a contar un poco por qué no es tan malo el caso del crecimiento de América Latina, dada la que está cayendo en el mundo. La otra cosa importante es la inflación. Estas líneas que ven acá, la que está más abajo, es la primera proyección de inflación que hizo el Fondo Monetario en 2021. Básicamente en el 2021 el Fondo Monetario pensaba que no íbamos a tener inflación. Como el Fondo Monetario se equivoca, las demás líneas que están ahí son las revisiones que hizo la proyección de inflación. Con lo cual tenemos una inflación proyectada de casi 9% en el año, al final de este año, y ellos son optimistas en el sentido que dicen que la inflación va a caer. Como ustedes saben, nosotros los economistas tenemos que sacar la bola de cristal, ¿no? Y tratar de convencerlos a ustedes de lo que estamos diciendo. Hay un mal chiste que dice que pasamos la mitad del año explicando lo que va a pasar y la otra mitad del año explicando por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar. Pero yo les voy a decir que yo no estoy muy seguro de esta proyección, y yo creo que esta inflación va a ser alta y va a durar más tiempo. Y luego les voy a decir un poco por qué creo eso. Perdón, que no es... Ahora sí.
Ok, entonces, solo para poner el contexto, una desaceleración fuerte, hay muchos riesgos en el escenario, tenemos guerras, tenemos saboteos en el gas, Europa va a ser una de las que más va a sufrir lamentablemente esto, la inflación está subiendo inesperadamente, China, de la cual vamos a hablar, y me voy a dedicar un segundo a esto, está teniendo problemas serios, voy a mencionar un par de ellos, y China es el motor de muchas economías en el mundo y en particular es el motor de América Latina, sobre todo en América del Sur, porque cuando China crece muy rápido demanda muchos commodities, materias primas, y estas materias primas se producen básicamente en el sur de América Latina. Eso lo voy a comentar después. La guerra en Ucrania, cada vez que pensamos que se va a acabar, no se acaba, y esto tiene unas implicaciones muy importantes, sobre todo para el tema de inflación, porque mientras la guerra esté ahí, vamos a tener presiones en los precios del gas, del petróleo y también de los alimentos, porque no solo producen el 25% del trigo mundial, sino que además producen casi todo el fertilizante que se consume en el mundo. Con lo cual, voy a argumentar también que vamos a posiblemente enfrentar una crisis alimentaria global y que va a ser bastante fuerte en América Latina. Esta es la tasa de crecimiento de China. Les cuento una anécdota, durante 2013 y 2014 China estuvo creciendo a tasas del 7-8%, como ven en este gráfico. Esas tasas eran bastante atractivas y bastante buenas porque sacaron a muchos chinos de la pobreza. Cuando los chinos salieron de la pobreza empezaron a consumir cosas que no consumían antes, apartamentos, coches, carne, etc. Y eso ocasionó una enorme presión sobre el precio de todas las materias primas. Por eso América Latina le llaman la década del 2013 del 2003 al 2013 la década dorada, porque fue cuando estos precios se fueron a las nubes y la región tuvo una década bastante buena, ¿no? Lamentablemente esto se acabó, y si ven la nueva proyección, la cual es optimista, China va a estar creciendo entre 5 y 4%. Comparen eso con un crecimiento de 12% antes, después bajó al 10, 7 y ahora 4. Es decir, China no va a ser más el motor de crecimiento del mundo. Y no tengo mucho tiempo, pero digo por qué. Porque ya lo que los chinos hacían antes para crecer no funciona, que era invertir en infraestructura, no pueden tener más apartamentos vacíos en las principales ciudades de China, no pueden construir más, y las políticas que estaban utilizando para incrementar el crecimiento económico ya no dan tanto como daban antes, ¿no? Porque ya está saturado un poco tanto la política fiscal como la política monetaria, y además les viene que después de la pandemia el mundo tiene cierta desconfianza obvia, porque todas las cadenas de producción se quebraron cuando China dejó de producir, y eso ha ocasionado que estemos hablando de una cosa que se llama el nearshoring, que es básicamente inversionistas internacionales tratando de traer lo que tenían puesto en China y ponerlo en otros lugares como México o otros países asiáticos, y eso también va a tener un problema negativo en el crecimiento. China es el primero o el segundo socio comercial de la mayoría de los países de América Latina. El otro socio comercial importante de América Latina es Estados Unidos. Y en Estados Unidos la cosa tampoco pinta muy bien, porque el crecimiento proyectado es mucho más bajo que el que estaba proyectado antes de la crisis, y además el problema principal que van a tener ellos es que al tratar de controlar la inflación van a tener una subida de tipos que ya la estamos viendo, y esa va a seguir avanzando, y en economía, todos los que estudiamos economía sabemos que cuando suben los tipos de interés cae el consumo y cae la inversión, con lo cual no esperamos nada muy interesante en Estados Unidos, e inclusive podría ser peor, porque recuerden cuando aquí en Europa se dijo vamos a hacer todo lo posible para defender el euro, en Estados Unidos dijeron vamos a hacer todo lo posible para detener a la inflación, y eso implicaría, por ejemplo, unas tasas de interés que no hemos visto desde que algunos de ustedes recordarán, porque tienen el pelo blanco como yo, desde que Paul Volcker hizo quebrar a América Latina básicamente al subir los tipos de interés, la deuda se hizo impagable y tuvimos la famosa década perdida en América Latina, ¿no? Y bueno, estos son un poco los precios de los que les estaba hablando, el encarecimiento de los alimentos, de la energía y de los combustibles fósiles, y ahora les cuento rápidamente por qué yo creo que no van a bajar tan rápido. Hay varias razones por las cuales no van a bajar tan rápido. Obviamente las coyunturales que tenemos son la guerra, etc. Pero tenemos otras que son un poco más estructurales. Después de la pandemia, la mayoría de nosotros decimos que era bueno comprar online. Y como decimos que era bueno comprar online, ahora hay una presión tremenda para que la infraestructura de comprar online funcione.
y no tenemos suficiente furgonetas, no tenemos suficiente logística, no tenemos suficiente medios de transporte para poder atender a ese tremendo aumento de la demanda de compras online. Con lo cual hay que construir y hay que fabricar cosas, y al construir y fabricar cosas vamos a tener que demandar más materias primas. Eso es un factor estructural. Segundo factor estructural, seguramente ustedes han escuchado infinidad de veces que Europa se dirige hacia la transición energética, ¿no? Y la transición energética, ¿no?, que es ser más verdes y cuidar el medio ambiente y que no tenemos planeta B, todo lo que ustedes han escuchado, necesita dividir en qué materias primas. Porque no es posible construir coches eléctricos sin litio, no es posible construir coches eléctricos sin acero, no es posible construir instalaciones fotovoltaicas o instalaciones de viento sin materias primas. Entonces ese es un factor estructural que va a mantener elevado el precio de las materias primas. Y si me preguntan un tercer factor, se los voy a contar. La India va a ser un factor importante. La India tiene casi la misma población que China, con una gran diferencia. Son jóvenes, son menores de 30 años, son pobres, pero están creciendo al 10% como China solía hacerlo en los años 2000. Cuando esa gente demande más cosas, la presión sobre las materias primas va a seguir subiendo. Y eso es malo para el mundo, porque yo creo que la inflación va a permanecer alta por algún tiempo, y no es tan malo para América Latina, porque si produces commodities y materias primas y los precios van a estar altos por un rato, podríamos estar en presencia de un nuevo boom de commodities. Y eso es lo que quería decir sobre la materia prima. Esto es la inseguridad alimenticia que mide la FAO. Y si ven la inseguridad alimenticia que mide la FAO, hasta el 2021 es creciente. Esto es las personas que no tienen suficiente dinero para adquirir su canasta básica de alimentación para un día, y la gente que no tiene ni siquiera para mantener su salud. Esa es la diferencia entre la inseguridad alimenticia severa y la inseguridad alimenticia moderada. Si ven el lado derecho, que es América Latina, es mucho más marcado, porque obviamente si hay más pobreza y más desigualdad y los precios de los alimentos suben, las personas más pobres que destinan más dinero a comprar alimentos van a tener mayores problemas, ¿ok? Y eso es un tema importante en América Latina. Ahora, ¿por qué lo que les contaba del precio de las materias primas puede ser interesante para América Latina? Y también voy a dejar algo para el futuro. ¿Por qué América Latina tiene que ser relevante para el mundo? Y la razón está en este gráfico. Esa es la proporción de las reservas de la mayor parte de materias primas que hay en el mundo actualmente. Por ejemplo, América Latina tiene el 85% del litio del mundo, distribuido en 3 países, Argentina, Bolivia y Chile. América Latina tiene el 33% del agua potable del mundo. América Latina tiene el 33% de las tierras cultivables del mundo y tiene el 50% del cobre. Todo lo que les mencioné se necesita para la transformación energética. Pero adicionalmente, Argentina solamente puede alimentar a 400 millones de personas con una población de 40 millones de personas. El potencial es tremendo, está ahí. Yo creo que esto es parte del futuro, no debería ser todo el futuro, pero es un elemento muy relevante. Y adicionalmente, si hablamos del cambio climático, ya tenemos países en América Latina como Uruguay y Costa Rica que producen más del 90% de su energía de fuentes renovables. Los demás países lo podrían hacer. Nuestro país, Venezuela, por ejemplo, tiene una capacidad hidroeléctrica brutal que lamentablemente en este último periodo ha sido destruida por el gobierno, pero es impresionante. Si alguno de ustedes ha estado en el desierto de Atacama en Chile, sabe que el potencial de energía fotovoltaica es brutal. Si alguno de ustedes ha estado en Uruguay y ha visto la brisita que sopla en el Río de la Plata, sabrá que la capacidad de eólica es brutal, y eso es una de las cartas que tiene América Latina bajo la manga, y debería jugarla en el escenario internacional cuando ya no se puede reducir más carbono en otras partes del mundo. Esto que está aquí es reflejo de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes materias primas, y las materias primas no suben todo el tiempo como yo les estoy diciendo que podría pasar, sino que los precios suben y bajan, esto se parece al electrocardiograma de una persona que está a punto de tener un ataque al corazón. Pero no es eso, es el crecimiento de América Latina. Y el crecimiento de América Latina es volátil y es bajo, precisamente por culpa de las materias primas. Entonces eso es lo que algunos economistas latinoamericanos llamamos
la bendición y la maldición de los recursos naturales, porque es una bendición porque nadie, obviamente es bueno ser rico, pero es muy malo que digamos, seas rico un día y el día siguiente seas pobre, y eso es lo que pasa un poco en el caso de América Latina. Resumo rápidamente para entrar a la parte más coyuntural. ¿Qué es lo que está pasando ahora en América Latina? Se recuperó muy vigorosamente después de la pandemia, pero ya están todos los signos de desaceleración, porque si sus principales socios comerciales son China y Estados Unidos, y esos dos van a caer, obviamente también América Latina no puede permanecer inmune a eso. La va a compensar un poco que el precio de la materia prima puede ayudar y puede impulsar un poco más el crecimiento. Hay una recuperación, digamos, esto debía haberlo dicho desde el principio, pero hablar de América Latina es complicado, porque en América Latina está Haití y está Chile. O sea que si quisiera generalizar lo que pasa en América Latina sería imposible. Hablo sobre la mayoría de los países, pero por eso la recuperación es heterogénea y lo que pasa es heterogénea, pero aquellos países que tuvieron una mayor política fiscal durante la pandemia fueron aquellos que se recuperaron más rápidamente. También son los que están más endeudados y los que tienen mayor déficit fiscal, con lo cual hacia adelante eso podría ser un problema. Y también hay países que son ricos en energía, ¿no? Y son exportadores netos de energía, y eso la están pasando fenomenal porque no les está afectando los precios de la energía, pero hay otros que son importadores netos de energía y eso la están pasando un poco peor, ¿no? Y eso, por eso digo, hay algo de heterogeneidad, pero recuerden que el PIB de América Latina, el 50% es Brasil, así que si yo les puedo explicar más o menos lo que va a pasar en Brasil, les puedo explicar lo que va a pasar en la mayor parte de los países, pero no voy a hacer eso. Pero lo cierto es que Brasil, Argentina, Colombia y Perú son casi el 90% del PIB de América Latina. Así que si explico estos, explico la mayor parte, y esos 4 países tienen en común que son ricos en recursos naturales, y son ricos en alimentos, y son ricos en minerales. Ahora, muy rápidamente, paso, ya conté todo esto, pero aquí si quieren ver cómo van a crecer los países, hay aquí digamos, esta es una proyección de la CAS que es un poco más pesimista que la que tiene el Fondo Monetario, y hay un escenario en el cual, si las tasas de interés suben muy arriba en Estados Unidos, podría haber un colapso de crecimiento en América Latina. La razón es más o menos clara. Si las tasas de interés suben muy alto y los países que tienen mayor deuda en América Latina van a tener dificultades para pagarla, y eso puede traer problemas de riesgo en el sentido de que puede haber salida de capitales y esos países van a tener menos posibilidades de poder hacer algún tipo de política fiscal, ¿no? Y eso es lo que explicaría eso, ¿no? Déjenme contarles una cosa sobre las tasas de interés en Estados Unidos, que por qué tal vez no suban tanto esta vez como han subido en otros episodios. Hay una razón importante, que es que tampoco se puede cargar uno el sistema financiero de su país, y si sube las tasas excesivamente hay algunas fragilidades en el sistema financiero de Estados Unidos que podrían causar problemas. Por eso es que yo estimo que las tasas van a llegar hasta un tope de 4%, pero luego se van a mantener más o menos ahí si la inflación empieza a reducirse. Esto es un poco la situación actual. Ya comenté esto, los exportadores netos de energía tienen superávit en cuenta corriente, los importadores tienen déficit. Una cosa que tengo que decir a favor de América Latina es que muchos países tienen un buen colchón, en el sentido de que durante el boom de los commodities varios países lograron ahorrar. O sea, que en América Latina siempre queremos que cuando tenemos un choque positivo de commodity, ese choque es permanente, ¿no? Entonces siempre hay una fiesta y la gente se olvida que algún día los commodities pueden caer, ¿no? Sin embargo, después de muchas crisis se aprende algo, y esto algunos países han aprendido que es necesario ahorrar en los tiempos de vacas gordas para responder cuando vengan las vacas flacas. Y si ven el número de reservas internacionales, varios países han logrado hacerlo. Y hay países que tienen un manejo fiscal excelente porque han diseñado sus instituciones para responder a esa volatilidad de los commodities. Les pongo 3 ejemplos: Chile, Perú y Colombia. Todos estos países tienen una combinación de fondos de estabilización fiscales, tienen fondos de lo que llamábamos un wealth fund, que acumula dinero. Ellos quisieran ser como Noruega, pero es complicado, ¿no? Pero al menos tienen algo de ahorro que les puede ayudar, y también tienen tipos de cambio flexible. ¿Por qué es importante tener un tipo de cambio flexible cuando estás sometidos a choques externos? Porque te ayuda a amortiguar el golpe, y luego cuando las cosas vuelven a la normalidad, el tipo de cambio debería volver a lo que era antes, ¿no?
Obviamente cuando las cosas se ven mal, los capitales son muy cobardes y se tienden a ir, ¿no? Y en el caso también de que las tasas de interés están subiendo en todo el mundo y se supone que un bono del Tesoro de los Estados Unidos de cero riesgo, ¿para qué voy a arriesgarme a ver quién va a ganar la elección en Brasil, si Bolsonaro o Lula, y poner mi dinero ahí sin saber qué es lo que va a pasar? Prefiero ganarme 2,5 seguro a 7 con mucha incertidumbre. Entonces los flujos de capitales suelen salir de América Latina y lo que estamos viendo ahora es que han salido efectivamente de América Latina. Esta es la inflación, no voy a entrar en detalle porque ya lo mencioné. Una de las cosas más interesantes del fenómeno inflacionario que estamos viviendo hoy en día es que es global. No hay país que se salve de la inflación. Tal vez China es el único país que ha logrado, no se ha salvado la inflación completamente, pero las tasas de inflación en China son más bajas que en el resto del mundo. Sin embargo, ¿por qué la inflación es tan alta en todas partes? Porque tenemos un componente de oferta que es muy importante. Por ejemplo, cuando tuvimos la crisis de petróleo en los años 70, eso fue una crisis de oferta. La OPEC decidió cerrar el grifo y los precios del gasolina y petróleo se fueron a las nubes. Y eso afectó a todo el mundo, porque todo el mundo conducía coches y tenía que comprar gasolina. Ahora está pasando algo parecido. Los precios de los alimentos y los precios de los combustibles se han ido para las nubes, pero para todo el mundo, ¿no? Y en algunos países, como Argentina y Estados Unidos y Venezuela, el gobierno le gusta mucho usar la impresora, ¿no? Y la impresora quiere decir imprimir dinero inorgánico, lo cual causa lo que nosotros conocemos como inflación de demanda, lo que lo hace mucho peor. Pero si ustedes ven cuál es el dilema hoy en día de un presidente de Banco Central, ¿no? Es que, ¿para qué voy a subir las tasas de interés tan altas? Porque la idea de subir la tasa de interés tan alta es reducir el consumo y reducir la inversión para que los precios no suban, si los precios van a subir de todas maneras porque la energía y los alimentos están altos. Entonces eso es tremendamente complicado de resolver, y por eso que la única manera de resolverlo en este momento es subsidiando a las personas tanto en energía como en alimentos, y tratar de que no caigamos en la trampa de la indexación, porque eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué pasa cuando estuvimos acostumbrados durante 15 años a una tasa de inflación de casi 0% y empezamos a tener ahora tasas de 7-8%? Aquellos de ustedes que están empleados muy probablemente le van a pedir a su jefe que le suba el sueldo, y si el jefe le sube el sueldo, muy probablemente el jefe va a subir el precio de lo que él vende, y si el jefe vende el precio de lo que él vende, ya saben la historia, ¿no? Esto sigue y sigue y sigue, y nos metemos en un círculo vicioso. En América Latina tenemos un doctorado en esto, ¿no? Pero lo que no nos gustaría a los latinoamericanos es que esto se contagie al resto del mundo, ¿no? Y eso es un riesgo importante y está ahí. Ahora, ¿qué han hecho los bancos centrales latinoamericanos? Esto creo que es un punto a favor. Han actuado de manera decisiva y rápida. Pero, obviamente, cuando subes la tasa de interés a lo bestia, como lo han hecho, en Brasil está al 13%, en Chile está al 10%, Colombia la subió al 10% ayer, eso está bien para controlar la inflación. La parte de demanda no puedes controlar la parte de oferta, pero además también afecta mucho el crecimiento económico, porque quién se va a endeudar y quién va a consumir cuando esas tasas son tan altas. Y esto va a ser un tema importante. De hecho, el gráfico de la derecha es el crédito, y ven cómo el crédito va cayendo ahí. ¿Cuál es el problema principal de esta crisis? El problema principal de esta crisis para América Latina es que veníamos de otra, veníamos de la pandemia, y cuando estuvimos en la pandemia hicimos lo que hizo el resto del mundo, pero con menos plata. ¿Y qué fue lo que hizo el resto del mundo? Le dio dinero a las personas y a las empresas para capear el temporal, bajó las tasas de interés, eso es lo que hizo todo el mundo. Pero cuando se acabó la pandemia, ahora empieza esta nueva crisis, ya no hay tanta plata como había antes y no se puede hacer lo mismo. Eso no le va a pasar solo a América Latina, lamentablemente le va a pasar a Estados Unidos y a Europa también, porque después de la pandemia salimos todos endeudados y salimos todos con déficits fiscales más elevados, con la salvedad de que en los países desarrollados, ¿no?, hay un poco más de margen de maniobra que en los nuestros. Déjenme terminar esta parte para entrar en el final de mi presentación, para contarles por qué esto que nos está pasando no llega en buen momento. Y ven aquí como la tasa de pobreza de América Latina en el año 2004, antes que del mundo de los commodities, esto que está aquí, que ven acá, era casi de la mitad de la población.
Si ustedes dicen que la pobreza bajó de 45 a 27, dirán, esto es una de las cosas más increíbles que ha pasado en la historia de la humanidad. Y es verdad. O sea, la reducción de la pobreza en América Latina fue impresionante. Sin embargo, si ven la tendencia después de la pandemia, la tendencia es que la pobreza ha empezado a crecer nuevamente. Hay una pequeña baja en el último año, pero eso fue porque ayudaron mucho los gobiernos a las personas, pero es preocupante porque la pobreza extrema, que es aquella pobreza en la cual una persona no puede ni siquiera consumir las 2000 calorías que le permiten mantenerse saludable, digamos, está creciendo. Y eso es preocupante, también a las puertas de una posible crisis alimenticia. Y no tengo el gráfico acá, pero me lo van a creer, América Latina además es la región más desigual del mundo, medida por cualquier indicador que ustedes quieran. Coeficiente de Gini, la diferencia entre el quintil más alto y el quintil más bajo, como lo quieran medir, América Latina es la región más desigual del mundo. Pobreza, desigualdad, y lo peor de todo es esto que se llama la movilidad social. Y la movilidad social significa que a ti te vaya mejor de lo que le fue a tus padres. Y si uno ve los índices de movilidad social en América Latina, esos índices son muy bajos. Entonces, ¿por qué hay protestas? ¿Por qué estamos cambiando a gobiernos de derecha a izquierda todo el tiempo en América Latina? Porque pobreza, desigualdad, y me perdonan por la expresión, la gente muy cabreada con lo que está pasando, digamos, el tema se hace complicado. Esto se va a poner un poco peor, porque la pobreza no va a bajar en medio de una recesión, la desigualdad probablemente no se va a revertir, y la movilidad social, a menos que se haga alguna política social muy agresiva y activa, tampoco va a cambiar. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de esto, pero las razones por las cuales esa movilidad social es baja es porque la calidad de la educación es baja, porque hay exclusión en la educación, porque no hay oportunidades para aprender a lo largo de la vida, porque imagínense una persona, en América Latina el promedio de informalidad en el mercado laboral es del 50%, y un trabajador informal está condenado a ser informal. La única manera de salvarlo de la informalidad sería darle una oportunidad de que aprender algo nuevo y entrar en un nuevo tipo de negocio, y eso es complicado en América Latina. Digamos, brechas salariales muy fuertes, malas condiciones laborales, instituciones que no ayudan a la inclusión, muy baja protección social. Por ejemplo, en nuestro país, Venezuela, no existe protección social, ¿no? Y en muchos casos tampoco calidad de salud. Entonces, una situación social complicada y con muy poca respuesta de parte de esto. ¿Cuáles son las prioridades en materia de política económica? Obviamente, en una región sometida a choques externos por culpa de los commodities, hay que mantener la estabilidad macroeconómica, hay que tratar de recuperar la inversión para crear empleo formal y sacar a la gente de la pobreza, que es complicado en una coyuntura tan adversa. Hay que tratar de continuar una agenda de reformas, de la cual voy a hablar en mis últimos minutos, reducir la pobreza y la desigualdad, y lo que yo llamo, y ahí voy a hablar un poco ya del futuro, para dejar a Cristian que siga hablando de esto, la transformación productiva de América Latina. ¿Qué es lo que yo veo de usar lo que tenemos, agregarle valor y tratar de tener un mejor futuro? Yo, digamos, como ya no tengo mucho tiempo, se los voy a resumir en una sola frase. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor chocolate del mundo? ¿Cuál es su respuesta automática? No, chocolate. Suiza. Eso es lo que me va. Si te pregunto cuál es el mejor cacao del mundo, de Venezuela. Entonces, ¿por qué la región que tiene el mejor cacao del mundo? Eso, si hay algún ecuatoriano o colombiano va a discutir con nosotros, pero ¿por qué la región que tiene el mejor chocolate del mundo, perdón, el mejor cacao del mundo, no tiene el mejor chocolate del mundo? ¿No? Uno se pregunta, ¿por qué son los suizos los que tienen que comprar todo el cacao y hacer el mejor chocolate del mundo? Y eso es lo que yo llamo la transformación productiva. ¿Por qué América Latina no le agrega valor a lo que tiene? ¿Por qué en lugar de exportar el mineral bruto, no exporta servicios de minería? ¿Por qué no desarrolla tecnología minera? Por ejemplo, nosotros los venezolanos sabemos muy bien esta historia, porque una de las fuentes más importantes de innovación que hubo en nuestro país fue por la industria petrolera. Y los ingenieros petroleros venezolanos que están ahora regados por todo el mundo incrementaron, por ejemplo, en 1.5 millones de barriles diarios la producción en Colombia, y están en Canadá, y están en todas partes. Es decir, nosotros tenemos con qué y tenemos los ingredientes. Lo que no tenemos es lo que yo llamaría la Thermomix, ¿no? La Thermomix es como poner esos ingredientes de manera adecuada para que produzcan un mejor resultado. Entonces, me estoy quedando sin tiempo y quiero hacer... Sí, ok, perdón.
pero voy a tomarme 5 minutos más. Transformación productiva. ¿Cuál es el futuro de América Latina? ¿Qué debe hacer? Yo creo que la cosa que yo pondría, porque además como no hay plata, hay que poner las prioridades en orden, ¿no? Yo pondría en primer lugar la educación, porque el principal problema para que no vaya esta transformación productiva es la baja productividad laboral. Sí, y bueno, si quieren, les voy a decir una pregunta para que me la hagan después que termine, ¿no? Y la pregunta es, pregúntenme qué habría que hacer en América Latina con la fuerza laboral para que esa fuerza laboral fuera más productiva y hiciera cosas más interesantes. Esto es como Netflix, no se los voy a contar hasta que me pregunten. La segunda cosa es integrarnos más, producir cadenas de valor locales para poder integrarnos a cadenas de valor internacionales. Traer buena inversión extranjera, que traiga tecnología y que traiga talento y formación. Y sobre todo trabajar en temas de emprendimiento. América Latina, se los voy a contar, por ahí tendré el gráfico, pero se los voy a contar. América Latina en este momento, para dar alguna buena noticia, porque hasta ahora casi todas han sido malas, para dar una buena noticia, América Latina en este momento es la región más dinámica del mundo en términos de capital de riesgo. Después de la India, todas las personas que quieren arriesgar dinero, lo que llamamos los inversionistas ángeles, están yendo a América Latina. Esto ha resultado en que en este momento tenemos 43 unicornios. Y si uno ve la historia de éxito de estas empresas, es brutal. Eso es una tremenda posibilidad que tiene América Latina acá. ¿Y qué hacen los unicornios en América Latina? Bueno, los unicornios están resolviendo los problemas que los gobiernos no pueden resolver. Por ejemplo, bancarización, por ejemplo, salud, por ejemplo, vender un coche usado en México es lo peor pesadilla que te puede pasar. Ahora hay la compañía más valorada en startups y unicornios latinoamericanos se llama Kavak. Es de unos compatriotas nuestros venezolanos que emigraron a México y han resuelto a través de una aplicación tecnológica todo el problema de vender un coche usado en México, que era un verdadero dolor de cabeza. Entonces, hay unas cosas interesantes pasando acá, y aquí por eso terminaba con algunas razones para ser optimistas o no tan pesimistas sobre el futuro de América Latina. Yo creo que viene un nuevo ciclo de materias primas, si se aprovecha bien podría ser algo bueno. La pandemia se manejó relativamente bien, hubo diferencias entre países, pero al final América Latina terminó a las mismas tasas de vacunación que el resto del mundo. El manejo macroeconómico ha sido relativamente bueno. Siempre, cuando uno dice el manejo macroeconómico ha sido bueno, siempre dice con la excepción de Venezuela y Argentina, ¿no? El resto de los países lo han hecho bastante bien. Una cosa interesante que tiene que ver con este tema que les hablé de la productividad laboral, por primera vez en la historia tenemos números récords de estudiantes universitarios. Y si estuviera en América Latina la gente me diría, pero la calidad es fatal. Podemos tener la discusión sobre la calidad, pero lo cierto es que están ahí en la universidad y es mejor tenerlos que no tenerlos. Y también, que no lo mencioné, forman parte del bono demográfico. Sigue siendo una región joven, hasta el 2040 por lo menos, y esto puede tener un impacto interesante en la teoría económica. Dice que si somos jóvenes y somos productivos, el crecimiento puede ser más acelerado, y esa es la situación de América Latina. Somos jóvenes, pero no somos productivos. Entonces habría que agregar lo que falta. Perdón, no he terminado. Penetración de tecnologías celulares. En América Latina hay más móviles que personas. Y muchos de estos unicornios de los que les comenté están utilizando eso para impulsar sus negocios. Por ejemplo, durante la pandemia, si ustedes me creen que el 50% en promedio de la población es informal, ¿cómo los ayudas si no están registrados en ninguna parte? Y una de las tecnologías que utilizaron para ayudarlos en muchos países fue enviarles el dinero por el móvil. Porque eso sí tenemos. Sabemos que todos tienen móviles y sabemos el número. Entonces podemos enviar dinero aunque no sabemos ni dónde viven ni dónde están, porque son informales, ¿no? Y eso ha sido muy interesante. Y esto está teniendo un impacto muy importante en fintech y en inclusión financiera. Hay muchas oportunidades para digitalización y automatización, y cuando me hagan la pregunta les voy a contar un poco más. Y esto es debatible, pero porque yo voy a decir que las democracias están más o menos consolidadas y han habido algunas ganancias en institucionalidad. Y aquí alguien me podría decir, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero yo sí lo voy a decir porque que tengamos un presidente joven en Chile, después de años de la concertación, y que haya habido un cambio democrático de gobierno y no haya pasado nada, a mí me parece que eso es una democracia consolidada. Y que hayan habido estos cambios y que no haya pasado nada,
En Uruguay la izquierda con el Frente Amplio fue gobierno durante 15 años y llegó a la calle Pou de la derecha y no pasó nada. Es decir, ha habido cierto avance. Antes nos daban un golpe de Estado, pero eso ya no pasa, ¿no? Hay un sector privado que me parece que está más consciente de esta oportunidad verde y creo que hay posibilidades importantes. Creo que lo que comenté anteriormente, la región definitivamente va a ser un actor importante para el cambio climático y nos podemos convertir en el continente verde. Y yo creo eso sinceramente, y no voy a decirles por qué va a haber un boom de commodity, porque ya lo dije, pero déjenme contarles cuál es el mayor potencial que tiene América Latina por sector. Obviamente agroindustria, energías limpias, infraestructura, que falta mucho por hacer, agua, saneamiento, transporte, PPPs, comercio online, turismo sostenible, manufacturas, minería, etc. Como ya sí me estoy quedando sin tiempo, tenías algunas láminas donde les quería comentar sobre el potencial de economía verde, pero ya se los dije, ya lo saben. Voy a dejar estas láminas acá y simplemente quisiera terminar contándoles un poco sobre China, para poder darle la apertura a Cristian. China hoy en día en América Latina interactúa de tres maneras. Una manera en que interactúa es siendo el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, especialmente del sur. China es un prestamista de América Latina, especialmente en aquellos países que son ideológicamente afines. Los créditos de China a Venezuela, Ecuador y Brasil cuando estaba Lula fueron tremendos. Países altamente endeudados con China en condiciones bastante complicadas, porque por ejemplo nosotros los venezolanos embargamos el futuro porque la manera de pagarle los créditos a China ahora es con petróleo. Entonces, si producimos más petróleo, en lugar de poderlo vender, se lo tenemos que dar a China para pagar la deuda que tenemos con China. Y la tercera manera en que China interactúa con América Latina es a través de la inversión. Pero ese canal no había sido importante hasta hace un par de años y Miguel Enrique lo comentó. Hoy en día las empresas chinas están comprando empresas en México, están comprando empresas en Chile, ya compraron toda Argentina, eso pasó hace rato, ¿no? Y esto está cambiando la dinámica de lo que está ocurriendo en América Latina. Y yo solamente para dejarle el piso a mi querido amigo Cristian, les voy a decir una cosa para la reflexión. Si China se está apoderando de las empresas energéticas y de las materias primas de América Latina, está desplazando a Estados Unidos como inversionista y a España, que es el segundo inversionista más importante de América Latina después de los Estados Unidos, ¿dónde va a quedar la seguridad energética y alimenticia de esas partes del mundo si todo se lo lleva a China? Yo solo dejo esa pregunta ahí para que Cristian la conteste, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Vamos hoy, ¿cómo se la agencia? Ah, que la tiene ahí. Sí. Ahí está. Ábrelo a la izquierda. Arriba a la izquierda. Buenas tardes. Buenas tardes, sobre todo a tantos amigos que han venido a darles las gracias por venir aquí a escucharnos. Espero que lo paséis bien. Bueno, es un honor y un placer estar en el Ateneo de Madrid y efectivamente es un honor y un placer, no simplemente una expresión que se dice coloquialmente cuando se empieza una conferencia. Y quiero recordar a José Luis Cordeiro, que es el que nos ha invitado a dar la conferencia, a Germán y a mí, que ahora se encuentra en Alemania y no está aquí presente, pero pues por tenernos en cuenta para sacar el tema que vamos a debatir esta tarde. El tema que yo presento aparece ahí como América Latina y China, presente y futuro. Claro, es un tema arduo, complicado de contar en un plazo de 30 minutos y aunque me diera la vida entera también sería bastante corto. Entonces lo que he hecho es resumir lo que se me ha ocurrido en 8 diapositivas para explicar de qué se trata esto. Como es lógico, habrá distintas opiniones, forma de verlos, perspectiva, información que yo no tengo, porque en mi modesta opinión yo tengo muy limitada información sobre este tema. La presentación va a tener 3 partes. Una primera general,
que va a ser la mitad más o menos de las diapositivas, y luego voy a pasar a ver las ventajas y los inconvenientes, los riesgos, etcétera, para dar un poco una senda hacia ese futuro, no tanto que se vaya a producir, sino que nos gustaría que se produjera. Pasamos a la primera diapositiva, que es la que da origen a esta charla y que presenta la gran protagonista del día. No voy a hablar tanto de América Latina, sino más bien de los chinos. La comunidad china en América Latina no es muy grande comparada con la de Estados Unidos, que se calcula en 1.600.000, o la de Canadá, que está como en 500.000. La comunidad latinoamericana, o los latinochinos o chino-latinoamericanos, se calcula que pueden ser unos 500.000, de los cuales 200.000 se encuentran en Brasil, y luego pues hay distintos grupos o por otros países, sobre todo Argentina, unos 50.000, Perú 60.000, en México resulta que hay pocos chinos, no sé muy bien a qué se deberá, pero bueno, hay una población que es interesante tener en cuenta para ver cómo se pueden desarrollar los negocios posteriores entre China como República Popular China y por otro lado América Latina. ¿Qué es lo que ha pasado con los chinos en América? Pues que han llegado primero a Cuba, en los tiempos de las colonias, en el siglo XIX, a trabajar en los campos. Después, hay un poco de eco con esto, no sé qué le ocurre. Después han ido a California a montar las vías ferroviarias, y finalmente pues hay un cambio importante en China hacia 1920, que se forma Kai Puyi, el último emperador. Viene una época de revoluciones, y me imagino que en ese momento también empiezan a emigrar a través del Pacífico hacia China, hacia América Latina. ¿Qué es lo que miran fundamentalmente los chinos en América? Pues ya lo ha dicho muy bien Germán, pues a los reinos de la naturaleza, sea el reino mineral, en donde hay cantidad de recursos minerales, níquel, oro, plata, cobre, carbón, gas natural, platino, uranio, litio, estaño, petróleo, hierro, infinitos, en cantidades abundantes. Y luego, dentro de los reinos de la naturaleza, miran a los vegetales, unos bosques enormes que les da lugar al papel, a la madera, una serie de posibilidades de industrias madereras, y también a los temas de los cultivos, maíz, soja, etcétera, donde ya los ha dicho Germán y no voy a repetir mucho. El tema del agua, importantísimo como recurso natural, los recursos hidráulicos, agua dulce sobre todo, un 30% del agua dulce del planeta se encuentra allí. Aparte de eso, pues buscan otras cosas, como actualmente, vamos a ver si creamos un canal de Nicaragua paralelo al canal de Panamá para poder pasar más mercancías, si sigue aumentando el comercio, sobre todo pensando en la época que era hasta hace muy poco de aumentar la globalización en el mundo. Lo que ha ocurrido ahora es que estamos un poquito con más dudas si esa globalización va a continuar con este crecimiento o no. Y tengo ahí un tercer apartado para hablar sobre América Latina, que es cómo se va a relacionar América Latina con otros países, básicamente a través de otras instituciones. Los aspectos institucionales son muy importantes para las naciones, tener fuertes instituciones con claras ideas y con buenas directrices. Y ahí nos encontramos con dos que quiero mencionar. Uno es la CEPAL, que se dedica al crecimiento económico equitativo, que mira los temas financieros, la asignación de recursos, y apoyar el desarrollo, la igualdad de países en América Latina. Escribe muchos informes económicos, son muy importantes, son muy buenos, y vale la pena siempre tenerlos en cuenta cualquiera que quiera investigar sobre temas económicos. Y otra institución importante a destacar es Mercosur. Mercosur tiene otro tipo de finalidad, que es buscar oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración, y también ver si puede ser competitiva o no las economías nacionales de América Latina en el mercado internacional. Mercosur se centró mucho en el tema de los aranceles. Antiguamente los Terms of Trade y los aranceles, las dos cosas, en la idea de por un lado proteccionismo y por otro lado apertura, sin saber muy bien claramente qué se hacía, y así se pasó bastante tiempo.
Y de repente aparece China y firma tratados de libre comercio, igual que hizo Obama cuando planteó los acuerdos transpacíficos, que luego finalmente Trump no continuó. Pero la idea era, vamos a quitar barreras. Hubo un momento de cierta euforia, que íbamos hacia quitar barreras de tipo arancelario o no arancelario, o otro tipo de barreras que pudiera haber de proteccionismo. Pero al entrar China con los tratados de libre comercio que ha hecho con Chile, Perú y Costa Rica, y ahora está intentando hacer otro con Uruguay, ¿qué ocurre? Que si hace un pacto con un país y luego con otro, y quita sus aranceles y intercambian entre ellos sin aranceles, pero dentro del Mercosur o de toda la Unión Latinoamericana o Iberoamericana empiezan a intercambiar flujos, pero los precios han cambiado porque hay un componente de impuestos o de aranceles o de otra naturaleza o de naturaleza no arancelaria. Pues resulta que cambian los flujos y se estropea todo el mecanismo que tenían previsto inicialmente los propios latinoamericanos antes que aparecieran los chinos, que no han aparecido hace mucho, porque la historia de China, si la conocemos todos, arranca realmente, bueno, el gran timonel forma la República Popular China, pero luego viene Deng Xiaoping, que dice, da lo mismo que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace, y cambia todo el movimiento de lo que va a ser China en el mundo. Se mete a la Organización Mundial de Comercio y empieza a tener un papel y un rol muy importante, pero eso es el año 2000, cuando realmente empezamos a notar que están por aquí, entrando por todos lados. Ya es casi el 2010, que son las estadísticas que estábamos viendo actuales que maneja. Bueno, entonces, vamos a ver. Pasamos de diapositiva, si te parece, Germán. Ahora la República Popular China dice, bueno, pues estos chinos ya hemos hablado mucho. Lo único que quiero decir es que China es el nuevo pretendiente de la Unión posible de América Latina. Se presenta donde ya hay dos pretendientes tradicionales. Uno es España, lleva 300, 400 años hasta la guerra de Cuba, y otro es Estados Unidos, que nos releva y en cierta forma dice, esto es mi territorio y por tanto vamos a manejar. ¿Qué pasa si comparamos a los distintos elementos que tenemos geográficos o geoestratégicos? Por un lado, China, como ha dicho Germán, 1.300, 1.400 millones de habitantes, el doble que América Latina y 4 veces más que Estados Unidos en población. Y si miramos a lo que podría ser el PIB comercial, pues vemos que claro, que ahí ya Estados Unidos y China pueden estar más a la par en lo que es un PIB normal, nominal. Si lo pasamos a poder adquisitivo, quizá la relación mejora un poco, pero Estados Unidos es 5 veces superior a China, a América Latina, 5 veces superiores, 5 veces superiores por el PIB per cápita. Y luego China y Estados Unidos también tienen una diferencia importante de 3,5, con América Latina 5,5. Es decir, que el per cápita que tiene el ciudadano hispanoamericano es más bajo, bastante más bajo que el que tiene los Estados Unidos, y todo eso va a influir a lo que estamos viendo como comercio internacional, porque en el comercio internacional están las divisas, y en cierta forma también manejan cómo se relacionan unos países con otros. En el caso de China tenemos el yuan o renminbi, que hay dos nombres para ello, y está en la cesta de reserva del Fondo Monetario Internacional como una moneda internacional importante. ¿Qué ocurre? Ahora voy a hacer un poco de futuro sobre este tema. Es decir, China tiene un yuan, pero estamos en una guerra de divisas muy importante, porque en el mundo hay dos cosas grandes en los poderosos: la moneda y el ejército. Y entonces en la moneda resulta que China ve, con esta crisis que acabamos de tener, los problemas que puede haber de poder intercambiar cuando el comercio internacional estaba marcado en dólares, sobre todo, no sé si hasta por lo menos un 60%, y el mercado de gas y petróleo, todo iba en dólares. De repente han cambiado, viene el rublo, viene el rublo ruso, pero Arabia Saudita dice, pues yo, que soy el gran productor, estoy pensando en no seguir la línea de los americanos por las razones que ellos consideren. Entonces nos encontramos que China, que tiene hoy el yuan, no quiere decir que dentro de 5 años los BRICS no saquen una divisa que forme con el rublo y con
la rupia india a lo mejor, como el yuan chino. Iremos haciendo una nueva divisa por bloques y por regiones. A América Latina le puede pasar lo mismo, porque América Latina tiene un peso, tiene un dólar, unos países van dolarizados, otros pagan en pesos, y ¿qué ocurre? Que dijeron, vamos a sacar una nueva moneda del grupo ALBA, y luego sacaron más tarde una moneda que llamaban el sucre. Ha habido muchos intentos también de decir, ¿por qué América Latina no tiene su propia moneda? Entonces, el tema de la divisa es importante luego para todos los flujos de comercio internacional, que es lo que veníamos a cerrar. Si hablamos de ejército, China tiene el segundo ejército del mundo, y piensan modernizarlo hasta 2035, y en 2049, cuando sea el centenario del nacimiento de la República Popular China, piensan tener el mejor ejército del mundo. Ese es uno de los objetivos, con lo cual ya tenemos un conflicto ahí bastante claro montado. Germán ha tocado el comercio bilateral, 500.000 millones de dólares, por ponerlo en cifras redondas, entre China y Estados Unidos, entre China y América Latina en 2020. Los préstamos, 137.000. Muchos de los préstamos que están dando China, que lo hace a través de bancos públicos chinos, lo están mandando por infraestructura. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de China es desarrollar la nueva ruta de la seda. Entonces, mucho se está invirtiendo en infraestructuras, aunque también en otra parte puede ir a empresas o puede ir a otra serie de inversiones en el sector minero, por ejemplo, importante. ¿Con qué cuenta China también frente a América Latina? Pues que hablábamos antes de las inversiones directas, por un lado, que pueden ser directas, inversión directa extranjera, que va en inversiones nuevas, completamente nuevas, sería tecnología, por ejemplo, o pueden ir lo que llaman brownfield, que son las inversiones en empresas que ya existen, para entrar, irse colocando donde están los chinos locales. En fin, ahí hay un tema interesantísimo a estudiar en el futuro. Pero es que las multinacionales chinas, 3 de las 10 principales del mundo son petroleras chinas, y de las 150 empresas multinacionales más importantes del mundo, 47 son chinas. Y cada empresa china que pueda ser considerada más o menos importante a nivel nacional es que tiene 400 millones de clientes, porque el país son 1.300.000, 1.400.000 millones de personas. O sea, una empresa que no sea ni siquiera multinacional puede tener 400 millones de empleados, con lo cual de clientes, en el momento que salga fuera de China, no les cuesta nada llevar todos sus sistemas informáticos y de gestión allí. Entonces, bueno, pues hay un tema ahí de derechos humanos que he puesto para complementar un poco la imagen de China, porque parece que soy muy favorable a China, pero creo que hay que tenerlo muy en cuenta, y en eso Miguel Otero seguro que coincide que los derechos humanos en China dejan bastante que desear. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos hay 2 formas de verlo. Una, la occidental, que es basada más bien en el individuo, y otra, la asiática o la oriental, que se basa más en conceptos sociales. Lo que vienen a decir los chinos es, lo que importa es la calidad de la vida de la gente. Hemos sacado 600 millones de la pobreza, a mí me importa la educación, la vivienda, acabar la bolsa de pobreza, los medios de comunicación, todos esos elementos que hay que promocionar para integrar un país correctamente. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor los occidentales no le damos la misma importancia, estamos interesados en una idea de derechos humanos basados en la libertad del individuo, pero no tanto en estos otros aspectos, sino que por alguna cosa hay una diferencia en derechos humanos importantes. Ellos se defienden, nosotros les atacamos por los derechos humanos, etc. En definitiva, realmente las sociedades hoy en día, tanto occidental como oriental, están controladas en lo político, en lo económico, los medios de comunicación, en las finanzas, en la educación, todo está súper controlado por muchos países. Seguimos. ¿Qué viene ahora? Nuevo orden. Bueno, esto sí es un caos, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ya lo he hablado antes y se ha visto, pero vamos a decir que yo veo, y eso es una visión personal, claro, cada uno puede tener la suya, que se están creando como 2 grandes bloques en los últimos meses, que ya venía de lejos, por no decir viene algo nuevo, porque los bloques existen, pero solamente que estamos viviendo una crisis ahora mismo, que es la del G7 y la OTAN, y por otro lado los BRICS y sus nuevos organismos. El G7 pertenece más o menos a los países desarrollados, y luego en la OTAN hasta 30 países
pero más o menos de la esfera de la OCDE, de los países económicamente avanzados. Y dentro de este grupo de países también había antes estaba Rusia, pero ahora ha salido. Y nos encontramos que por el otro lado está China, que aparte de pertenecer a este bloque, igual que India, que pertenece más o menos al bloque occidental, pero a su vez han dicho, está bien que existan esos organismos multilaterales, pero nosotros, esos están controlados por ellos y no nos sirven. Vamos a coger otros organismos multilaterales. Y así crean los BRICS, que ha sido hace cosa de, que ha sido 10, 12 años. Crean los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y dicen, vamos a organizarnos entre nosotros para crear una especie también de unión, pero no tan fuerte como la Unión Europea, sino una cohesión entre ellas. Y a partir de ahí van como BRICS 5 países, donde ya han invitado a Argentina, han invitado a Irán, han invitado a Arabia Saudita, de forma que poco a poco pueden llegar a ser como un G20 estos BRICS, y hacerse tan fuertes que digan las decisiones que se toman en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Estados Unidos, etcétera, no son las que nosotros vamos a seguir, porque nosotros vamos a seguir las que dice el ASEAN, las que dice el APEC, que son organismos asiáticos que su primer cliente y casi su primer suministrador es China. Entonces, estas organizaciones que son más pequeñas, pero que pueden tener 600 millones de habitantes, igual que tiene la Unión Europea, dicen, oye, pues China viene de invitado pacíficamente, y porque dice que no va a hacer injerencia en los asuntos internos, y ahí aparecen. Pero tienen otra organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya es para seguridad militar, los temas de seguridad, y que pueden dar paso a que eso se forme un grupo militar fuerte en donde entren todos los ejércitos, igual que hace la OTAN. En desarrollo tienen otra institución que es el Banco de Desarrollo Asiático, importantísimo banco que da préstamos y también hace ayuda técnica. La Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda no es más que un proyecto de conseguir conectar China con los 5 continentes del mundo a través de infraestructuras de transporte, bien sean terrestres o marítimas, pero no han dejado un solo continente por donde pasar, porque uno al comienzo veía que la Ruta de la Seda se quedaba alrededor de China, Pekín, y luego llegar un poco hacia Europa, pero no, es completamente mundial y con una visión de que ellos lo quieren acabar también para el 2049, el año del centenario. Y ese año va a ser muy importante si la historia no se tuerce en muchas cosas. Aparte de las multinacionales chinas, un tema muy relevante, el Internet. También se produce una fragmentación entre Oriente y Occidente. El Internet en China quiere decir Tencent, Alibaba, Xiaomi, Huawei, LTZ, TikTok. Lo vamos viendo que va apareciendo por todos lados. Pues creo que es importante. Bueno, ahora un poquito de China, voy a decir algo de Estados Unidos, de estos otros pretendientes. Estados Unidos, el principal ejército del mundo, con el mejor armamento, y tiene un presupuesto que supera de muchos países, y también tiene armas nucleares como lo tienen no solamente los 5 países que son miembros del Club Atómico, que son los que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que hay otros países, entre ellos Pakistán o Israel, que también tienen armas atómicas, ¿no? Ahora, lo interesante de Estados Unidos es cómo pincha con el dedo a los vecinos. Por ejemplo, en el caso de China, Taiwán. Pincha, le manda a Pelosi visita, dice que tienen que ser demócratas, que tienen que ser libres, etc. Pero han firmado al mismo tiempo un acuerdo que es una China, 2 sistemas. Y es ahí donde les está molestando bastante. Peor es el caso de la guerra proxy en Ucrania, donde los americanos dan armas a Ucrania para defenderse de Rusia, yo creo con la intención a largo plazo de desangrar a Rusia para que realmente no tenga poder. Pero esto no es nuevo. Ya desde la guerra de los bolcheviques en 1912 y en
1917. En esa época ya Estados Unidos siempre ha estado por la parte de lo que son la libertad, la democracia y otros sistemas que no eran los bolcheviques. O sea que ya venía, y luego viene la Guerra Fría, y luego viene Crimea, y luego viene Chechenia, bueno, vienen todas esas guerras. Entonces no es algo nuevo, lo que pasa es que parece nuevo lo de Ucrania, parece nuevo, pero es algo de mayor dimensión. Y además activamente, es decir, ya participando activamente en estos problemas. Y ahora nos encontramos a las puertas del 20 Congreso de China. El 20 Congreso lo han convocado para el 16 de octubre de este año. Pasa cada 5 años, se reúnen, eso que habéis visto en la Asamblea del Pueblo, 3.000 compromisarios o delegados, y se debate el programa a 5 años. Eso es básicamente lo que hay. Se presenta como candidato de momento Xi Jinping, que yo sepa. ¿Y qué ocurre con Xi Jinping? Pues que se presenta a un tercer mandato cuando en realidad no tendría por qué ser un tercer mandato. No debía haberlo, pero sin embargo él se presenta, pero no tiene todas las cartas porque China, como ha dicho muy bien Germán, tiene grandes problemas. Hasta ahora hemos hablado más o menos de dónde están sus puntos fuertes, pero tiene el talón de Aquiles, que puede ser la corrupción. La corrupción en el inmobiliario, que hemos visto Evergrande a caer, que supone un 30% a lo mejor de los créditos que da China de los bancos públicos al sector inmobiliario. Un grandísimo problema de muy difícil solución. Tienen corrupción en los temas políticos, en los nombramientos, donde se coloca la gente para tomar decisiones importantes. Si bien el sistema se basa en un sistema de mérito que viene ya de tiempos de los emperadores, que desde Pekín, y con una lengua que es el mandarín, lo que hacían era educar a una serie de gente para llevar el gobierno de China, el gobierno de aquellos imperios del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, aunque ellos empiezan hace 5.000 años, pero los últimos están llevados por un ejército de funcionarios. Ejército, digo, que pueden ser 100.000 funcionarios. Hoy puede tener China 100.000 funcionarios de primer nivel. Uno de cada 1.000 funcionarios, digamos que sea de primer nivel, pues eso ya son 100.000. El Partido Comunista Chino ya son 91 millones. Es decir, hay una maquinaria tremenda, estable, que no cambia con las elecciones, que viene a largo plazo. Claro, todo esto influye mucho en la eficacia del sistema que tenga. Y ellos lo que plantean es, queremos tener en 2035 un país socialista moderno. Y en el 2049 dicen que ser próspero, fuerte, democrático, que no sabemos lo que es porque es la democracia china, avanzado, armonioso y bello, que eso también es interesante, que no quieran tener un país feo. Pasamos. No llevo mucho tiempo, tranquilos. Bueno, a partir de este momento, que voy a cambiar un poco ya el tema, voy a introducir un cuento corto del siglo XVII de un escritor parisino que murió en 1703 llamado Charles Perrault, que contaba pequeños cuentos, ¿no? La zorra y las uvas y cosas de ese estilo. Y este que voy a usar es el de la ratita presumida para estos escenarios donde vemos a América Latina a un lado y por otro lado los pretendientes de Estados Unidos y China, pero decimos que hay otros como India, donde Narendra Modi está haciendo un grandísimo papel en la actual crisis. Es un maestro, ¿no?, de ajedrez, porque juegan en las dos bandas, y dice, nosotros nos tenemos que colocar como segunda potencia en 2050, de forma que en 2050 sea China, India, Estados Unidos. Ahí juega un papel. Rusia, ya hemos hablado por dónde opera, es un gigante militar, pero un mediano a nivel de economía, es como España o como Italia, y claro, tiene abundantes recursos. Claro, si lo debilitan y lo estrangulan y hace que pierdan los recursos, pues Estados Unidos puede acercarse más a los recursos naturales enormes que tiene Rusia, y además a Asia Central, que desde allí está más cerca de China. Sino que dirá, esto ya es hipotético, esto ya es hipotético, pero China dirá, yo no quiero que caiga Rusia porque en las teorías del dominio me va a tocar al final. Luego, en la larga próxima, yo creo que China apoyará a Rusia para que no se le acerque tanto el pretendido enemigo que es Estados Unidos a nivel de hegemonía mundial.
Europa lo dejo un poco aparte porque ha perdido bastante presencia en el mundo, a pesar de que en América Latina sigue siendo bastante importante, pero no es el tema un poco de esta conferencia. Y hoy tenemos a América Latina, que aparece ahí como débil en lo militar, guapa, rica, fea, pobre a la vez, todo al mismo tiempo, y vemos en esta diapositiva que hay varios candidatos, ¿no? para intentar que pues tomarse los recursos de América Latina, como es lógico. ¿Y qué pasa con América Latina? Pues que en estos últimos 60 años pues ha ido perdiendo el papel internacional, como hemos ido viendo antes. Argentina, un desastre; Venezuela, otro desastre. Eso quiere decir que la tarta se encoge, que la población crece, que hay menos para repartir, más pobres, y al mismo tiempo otros problemas de narcotráfico, etc. ¿Qué tiene que hacer América Latina? Cambiar el rumbo, eso está claro. ¿Cómo lo van a hacer? De eso intentamos ver qué es lo que podrían hacer. Le falta esa claridad de qué es un puesto de trabajo o qué es un puesto meritorio, quién se merece el puesto de trabajo. Yo creo que son temas que vamos a ver un poquito más adelante, que la formación de la persona para trabajar en América Latina tiene que mejorar bastante para estar competitivo a nivel internacional. Falta un poco de dirección en su vida, ¿no?, para la generación de riqueza. Seguimos. Entro en la segunda parte, y esta es fundamentalmente riesgos y amenazas con las que se encuentra América Latina, para decir hacia dónde voy. Lo he simplificado a dos hegemones, que son Estados Unidos y China. Si mira hacia China, dice, uy, son corruptos en el inmobiliario, en el financiero, en la política, y luego aplican mano dura en lo social y en lo personal. Las cárceles de los uigures en la provincia de Xinjiang, o la disidencia que no puede recoger el premio Nobel, o Ai Weiwei, el escultor, se tiene que ir de China. Bueno, entonces todos los días hay casos de disidencia, y la disidencia la callan y se acabó, ¿no? Es decir, pues no es un sistema que, a mi modo de ver, prospere mucho si alguien se dedica a cortar las cabezas a los que pueden ser disidentes, que generalmente son alguien que ve otra alternativa. Pues mal asunto, ¿no? Pero bueno, ahí están. ¿Y qué ocurre? Que puede haber, uno de los primeros puntos es ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que Estados Unidos ha dado en su historia como 350 golpes de Estado, 45 de ellos en América Latina. Pero América Latina está supeditada a Estados Unidos, y China quiere entrar y va entrando un poquito por la puerta de atrás sin meter mucho ruido. Pero claro, se van a enfrentar en los campos principales, la minería y la agricultura, que son muy importantes para su suministro de materias primas y para su propia supervivencia. He puesto ahí un punto siguiente de impacto ambiental, en donde básicamente tanto la minería como la agricultura, cuando viene alguien de fuera, no se ocupa lo mismo que tú. Entonces, ¿qué pasa? En América Latina, si no tienen muy buena normativa sobre el medio ambiente, pues claro, no protegen el medio ambiente, y se pasa la reforestación, la explotación o sobreexplotación de acuíferos, deforestación del Amazonas y entrada de multinacionales a sacar todos los minerales que hay por abajo con las licencias que lo entregan. Es un problema. La biodiversidad, lo mismo, los animales desaparecen y tienen un montón de problemas. Y también aspectos sociales, porque esos territorios están ocupados por personas importantes. Endeudamiento, pues ya hemos dicho que no están muy endeudados, pero alguno que otros sí, como Argentina, Panamá o Nicaragua, altos endeudamientos, pero más o menos yo creo que se bandean un poquito en los porcentajes frente al PIB. Y que nosotros, que no vaya a peor con la crisis, que sepan controlar, que tienen que tener las vacas gordas y guardar, ahorrar, y no pedir demasiado crédito, ¿no? Que cuando entran los países en endeudamiento luego es muy difícil de salir. Las oportunidades son parecidas. Hay oportunidades, va a decir, para América Latina, que posee esto, la agricultura y la minería, que ya hemos visto, pues ellos pueden muy bien explotar esto con ayuda externa, pero tienen que tener en cuenta que tienen que, a su vez, controlar algo que es suyo, es su patrimonio, y tienen que defenderlo. Los chinos dicen no injerencia,
pero han mandado 2.700 empresas con capital chino para entrar en los sectores del transporte, de la energía, de la telecomunicación. Y claro, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la infraestructura que tienen es insuficiente, la industria no es tan productiva y que cuando quieren dar un paso más adelante se encuentran con la competencia internacional que hace que muchas veces no consigan dar un salto a la agroindustria, a lo del chocolate que decíamos antes, ¿no? A la agroindustria o a productos más avanzados, más acabados, basados, claro, en una materia prima que ellos tienen. Hay que reforzar la mano de obra y mejorarla, si no las oportunidades no van a estar allí. Vamos acelerando un poquito, ¿no? Para que no sea demasiado largo. Quo vadis? ¿A dónde va América Latina? He puesto ahí una foto de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, la gran cantante argentina, que tiene una voz espectacular como representante de América Latina, y una mujer pacífica. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues tendríamos que ir, y ahí empezamos un poco a desvariar sobre lo que es la realidad, a lo que es el deseo. Y quisiéramos ir hacia la paz. Lo primero para la paz es tratados de no proliferación nuclear, desarme efectivo y completo, olvidarse de la destrucción masiva y completa que se puede producir en el planeta, justamente lo contrario que está ocurriendo. Y deberíamos centrarnos para el futuro en la solidaridad, los derechos humanos, en el medio ambiente, son problemas serios, y acabar con la violencia y la pobreza y con las desigualdades. ¿Quién se encarga de hacer eso? Hablaba antes de las instituciones. Hay una institución muy importante que se llama la CELAC, que está formada por los jefes de Estado. A ver si lo veo por aquí. Y veo, sí, dice ¿a qué se dedica la CELAC? Que es la que tiene que mover esto hacia la paz. Porque ahí están los jefes de Estado de 35 naciones iberoamericanas y del Caribe. Dice, lo que tenemos que ir es trabajar por la seguridad nacional contra el narcotráfico y la violencia, gravísimo en América Latina, por la generación de empleo, reducción de la pobreza, la cooperación al desarrollo, combatir la desigualdad, la discriminación, buscar la autodeterminación, acabar con el hambre y la pobreza, dar un mayor acceso a la educación y la sanidad. No está mal como lista de objetivos a cumplir. Muchísimos, por lo menos están identificados, que ya es parte de la solución, saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Pasamos, ¿no? Bien, pues si el objetivo fuera, por ejemplo, esa estrella, que es la estrella polar, la paz, la armonía, según los chinos, pues los chinos no hablan de paz, hablan más bien de armonía, y luego tendríamos ahí, yo pienso también a nivel individual, los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, que es de lo que voy a hablar un poco. Que este sería como encontrar aquí al ratoncito de dormir y callar, del cuento de Perrault. Hay muchos candidatos, ninguno sirve, pero al final en el cuento hay uno que es un gato que se la quiere comer de la ratona. Y viene un ratón y dice, oye, te tienes que salvar, ¿no? Bueno, es una anécdota del cuento, pero aquí ocurre lo mismo. Pasos a dar para conseguir la paz. Tú la marcas y dices, estas son las cosas que hay que conseguir. Es esta lista de aquí, de CELAC en realidad. Ahora, ¿cómo se consigue? Pues ahora falta marcar el camino, marcar la dirección. ¿Y cuál es la dirección? Pues la dirección, como cuando construyes una carretera, vas poniendo los puntos kilométricos y diciendo, en esta dirección, y voy avanzando y voy contando cuánto avanzo. De esto no se hace nada. Desafortunadamente, se hace muy poquito. Pero volviendo al tema de la buena gobernanza, que es lo primero que hace falta para poder avanzar hacia la estrella polar. La buena gobernanza, también hay dos visiones fundamentales. La occidental empieza con el lema de la Revolución Francesa de Robespierre en 1790. Señores, el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Que eso es un concepto que viene, en cierta forma, del catolicismo y de las tradiciones francesas, culturales francesas y religiosas, y que ellos marcan como pauta. Posteriormente, esta línea occidental va hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya es sobre las personas, y es muy interesante lo que dice. Es una declaración de 1948, o sea que ya ha pasado 250 años desde
lo que dijo Robespierre. Y dice la Declaración Universal: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos, y en el preámbulo dice que es esencial respetar los derechos humanos, porque es una forma de sostener que no haya rebelión contra la tiranía y la opresión. El artículo 1 de esta declaración dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin embargo, como he dicho, esto es la visión occidental, que yo diría también universal, en tanto en cuanto estos documentos emanan prácticamente de Naciones Unidas, donde está también China, India, Rusia y todos los demás países. Yo creo que todo esto está aceptado, pero la visión china es un poquito distinta para la buena gobernanza. Ellos no hablan de tanto de esto, y eso es el debate de derechos humanos, sino que dicen: lo principal es tener buenos gobernantes. Un buen gobernante es alguien que es virtuoso, sabio y que inspira a las masas. Punto 1. ¿Quién es ese? El emperador. Se supone que tiene que ser virtuoso, sabio, inspirador. Pero una segunda condición se le pone al emperador para darle legitimidad. Solamente el emperador será legítimo si tiene buenos resultados, que es lo que ha pasado un poco desde, no diría yo, tanto desde Mao Zedong y los problemas que tuvo en los años 50 y 60 con los cambios y revoluciones que organizó, pero sí un poco desde Xiaoping han ido consiguiendo un desarrollo extraordinario que no se ha dado nunca en la historia, y eso es lo que le da legitimidad al Partido Comunista Chino. Y por eso la gente, si votara al Partido Comunista Chino, si le dejaran votar, que no sé si será en 2049, entonces veremos que votan, pero si siguiera como la situación actual, pues entonces seguramente votarían al Partido Comunista, que es lo que harían hoy actualmente. Y hay otro elemento ahí que hablo de desarrollo, cohesión económica y social, que es parte de esta buena gobernanza. Tiene que haber una buena cohesión económica y social y buscar el bienestar, el estar bien de los ciudadanos, que eso es en vivienda, en educación, en sanidad, en medio ambiente. Por ahí debería ir este arte de gobernar, porque no es una ciencia, sino que es un arte. Y llegamos así al final y a la conclusión. Espero que estas ideas y reflexiones sirvan para el debate, para todos. Sabemos que América Latina tiene que encajar en el mundo que viene, que es un mundo de nuevo orden, que yo creo que tendrá que lidiar y que seguramente haga como India. Voy a estar en los dos bloques a ser posible, y por eso pongo ahí una familia china y una familia americana, para simplificar, que están como una familia latinoamericana, en donde se tendrán que entender todos, porque ninguno vamos a desaparecer por arte de magia. Pues nada, muchas gracias y paso la palabra. Bueno, muchas gracias a los que han intervenido, que yo creo que han hecho una exposición estupenda sobre este tema. Yo, sin embargo, antes de dar la palabra, os voy a contar algo que me ha venido a la cabeza, y es que efectivamente he visto, según el ponente, que Iberoamérica, la América Latina, tiene pues materias primas. Ya hemos visto que tiene unos porcentajes tremendos en todo, en todo, vamos. Y entonces me ha venido a la mente algo que me pasó a mí cuando yo tenía 21 años y empecé a trabajar en el Banco Internacional de Comercio. Entonces participé en un curso que me dijeron del Banco Mundial. Y entonces un consultor pues nos hizo una pregunta a todos los que estábamos allí y nos dijo: para vosotros, ¿cuál es el país ahora más rico del mundo? Y yo creo que el 90, el 95% contestamos Japón, que efectivamente en aquel momento la deuda pública de Estados Unidos la tenía casi Japón, y era pues a nivel mundial era la superpotencia. Y entonces nos dice: pues ¿sabéis Japón
Japón tiene la mitad de extensión que España. De esa mitad, la otra mitad es todo montañas. Y dentro de esas montañas tiene miles de islas. Y no tiene ninguna materia prima. No tiene nada. Y entonces nos hace la otra pregunta: ¿cuál es el país más pobre del mundo? Y en aquel momento, yo tenía 21 años, pues era el Congo, que aquí los que estamos pues recordamos las mesitas que se ponían por las calles a recolectar para los pobres del Congo. Dice, pues el Congo es un país 7 veces o 8 más que España. Tiene todos los recursos naturales del mundo, todos, uranio, petróleo, agua, toda la que quiera, los mayores caudales, las mayores praderas. Y sin embargo, me habéis dicho que es el más pobre. Entonces, ¿dónde está la riqueza de los pueblos? En los hombres. Y él, me acuerdo que todavía me acuerdo, me decía siempre, pueblo que no tiene una formación de la población, por muchas materias primas que tenga, no le sirve para nada. Donde haya corrupción, tampoco llegará la inversión ni llegará nada. Y al mismo tiempo, la clase política que tenga, bueno, que todos añoramos. Eso es, por eso te quiero decir que yo cuando digo todos los pueblos tienen tanto, ese ejemplo lo tengo siempre presente. Bueno, y ahora entramos ya en las preguntas. ¿Quién quiere participar? Carmen. Sí, bueno, el resto. Yo también le doy las gracias. A ver, yo había oído que China había entrado en recesión, primero en crecimiento cero y ahora ya lleva un par de meses en recesión, pero a ver, a mí no me deis eso, que yo me da mucha vergüenza. Es que si no te yo lo que creo es que, a ver, China ha entrado, donde ha entrado tanto en África como en Sudamérica, ha entrado de forma pacífica, sin pegar un solo tiro y con acuerdos comerciales. Y ha entrado porque a Estados Unidos le ha venido bien, si no, no habría tenido esa fuerza interior. Y ha entrado después de que de que hubiesen pasado por allí unos imperios. O sea, China ha entrado donde le había dejado Inglaterra, donde Francia, que también tiene muchísima fuerza, y donde le ha dejado Estados Unidos. O sea, China ha entrado donde le ha dejado. Y luego dice usted, el primero que ha hablado, que aquí no hay ningún ganador. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Aquí hay un gran ganador, que es Estados Unidos, que está vendiendo el gas, el petróleo y sus materias a muchísimo mayor precio de lo que lo vendía Rusia. Y hay un serio perdedor, que es Alemania, y con Alemania, que era la locomotora, Europa. Hoy he oído, o ayer, que un montón de empresas alemanas están dando en déficit, que algunas de ellas se van a Estados Unidos y que va a haber, se prevé, lógicamente, una afluencia masiva de jóvenes. Y que antes de que empezara la guerra de Ucrania, a Ucrania Estados Unidos ya le habían vendido un montón de miles de millones de armas. Entonces, yo aquí, a mí me parece que, mire, que desde que el COVID empezó, aquí hay un chanchullo tremendo y que aquí se quiere empobrecer al mundo, que hay una guerra contra las materias primas, contra el gas, contra el petróleo, y que se nos quiere empobrecer y que quiere surgir un nuevo orden con unos jerarcas. Bueno, gracias. ¿A quién se la preguntas, Carmen? Ay, yo, quien quiera contestar, si quiere alguien. Bueno, le contesto un poco, digamos, su teoría es muy compleja, pero yo le contesto un poco lo que yo veo. Yo veo que todo el mundo está sufriendo, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que dicen un poco los números. El caso de Alemania, me parece que usted tiene un punto muy interesante ahí, porque claro, Alemania ese sí depende directamente del petróleo y el gas ruso, ¿no? Y en el momento en que eso ya no está ahí, va a tener un problema. Y por eso es que cuando yo mostré las proyecciones económicas de todo el mundo, Europa es el que se lleva la peor parte, porque si Alemania se para, hay un efecto dominó con todos los demás, porque digamos, la unión depende mucho del que es más importante.
Y en el caso de China, algo que no mencionamos, pero que yo creo que es muy importante mencionar, es que precisamente por la estructura de China, Cristian contaba que China negocia bilateralmente. Y cuando China negocia bilateralmente, lo hacen funcionarios del gobierno. O sea, uno puede recibir a una empresa china en América Latina, pero esos son funcionarios del gobierno, porque es una empresa pública. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una inversión europea, una inversión americana y una inversión china? Que cuando se sienta la empresa china, ¿con quién se sienta? Con el gobierno. Entonces, claro, si se sienta con el gobierno, sea África o sea América Latina, la probabilidad de que el negocio tenga, como diríamos, efectos derrames es mucho más alta, por no decir corrupción, que obviamente la hay, ¿no? Y eso es un tema muy importante en esa relación bilateral. Sin embargo, cuando viene una empresa española, privada, e invierte en América Latina, ¿qué es lo que la empresa le pide a los gobiernos? A mí no me moleste, yo quiero entrar ahí, mantener la regulación constante, no me fastidie, no me suban los impuestos, lo que todas las empresas dicen en todas partes. Pero la dinámica, como operan, es totalmente diferente. Y por eso uno ve, ¿no?, en las inversiones, y yo creo que este es un punto muy importante que hizo Cristian, cuando uno ve las inversiones y a dónde van, empezaron obviamente por aquellos países que querían que vinieran los chinos, o sea, Venezuela, Argentina, Brasil con Lula, etcétera, porque son aquellos países que dicen ser ideológicamente más parecidos a China. Yo tengo mis dudas sobre eso. Yo también. Pero al final del día es mucho más fácil para estos países invertir. Lo que sí es diferente, y yo creo que es una causa de preocupación que está pasando ahora, es que esta inversión ya está yendo en otra dirección, y está yendo en una dirección que es que las últimas transacciones de compras de empresas han sido en Chile y en México, que no son países ni ideológicamente afines, y son países que uno dice, bueno, son de los más modernos y más abiertos de la región. Y ahí están entrando con otra dinámica. No sé dónde va a ir esto, pero yo sí lo veo como un punto complicado. ¿Alguien quiere seguir preguntando? Yo quisiera preguntar a los dos, a cada uno, a usted de Sudamérica, vamos, a la parte latinoamericana, y al otro oponente de la parte de China. ¿Cuál es el mayor riesgo que tienen tanto Latinoamérica como China en esta guerra que existe entre los diferentes grupos que se están organizando casi de forma permanente? Bueno, yo creo que en América Latina, imagínense lo siguiente, ¿no? Tú tienes a las dos potencias. Déjenme enfocarme en un solo país, Brasil. Vean Brasil, que es el país más grande de América Latina. Tienes, primer socio comercial de Brasil, China. ¿Por qué? Porque compra la soja, compra, digamos, energía, compra un montón de materias primas minerales que tiene Brasil. Segundo socio comercial de Brasil, Estados Unidos. Entonces, al final del día, el principal riesgo para mí es que tú no sepas convivir con esto, porque cuando te enfrentas a Estados Unidos, los chinos te van a reclamar, y cuando te enfrentes a los chinos, los americanos te van a reclamar. Entonces aquí, al final del día, a mí me parece, yo suelo decir que la mejor política económica es la política económica que es pragmática. Y voy a rescatar una frase que Cristian usó mucho durante su presentación. Aquí hay que estar bien con los dos, porque al final del día, si a ti lo que te preocupa es el desarrollo y el crecimiento de tu país, y estos son los motores que lo van a mover, te toca mantener una buena relación con los dos. Hemos visto casos, por ejemplo, para irme al extremo, cuando un país escoge, y eso es un problema. Por ejemplo, Argentina claramente escogió que prefería a China que a los Estados Unidos. Y la pregunta cuando haces esto es, ¿estás pudiendo arreglar tu potencial? Y te pongo un solo ejemplo. La segunda reserva del mundo, ¿no?, en shale gas, que es lo que Estados Unidos sacó el petróleo de las piedras, literalmente, ¿no? La segunda reserva más importante del mundo de shale gas está en Argentina.
y tiene un nombre bastante irónico que se llama vaca muerta. Y se llama vaca muerta porque básicamente está muerta, porque si Estados Unidos no entra con sus empresas a explorar y a sacar el petróleo de vaca muerta, los chinos no lo van a hacer porque no tienen la tecnología ni lo han hecho. Entonces, el principal riesgo aquí es no saber que estás entre las dos potencias y no aprovechar lo mejor de los dos mundos mientras ellos se pelean, porque al final se van a seguir peleando, y América Latina va a ser uno de los campos de batalla precisamente por la riqueza de recursos naturales. Por allí. Perdón. Bueno, yo voy a seguir con la exposición de Germán, que se ha centrado en Brasil, porque creo que da lo mismo en qué país se centre, pero es un buen ejemplo. En Brasil había mencionado que había 200.000 chino-latinoamericanos. ¿Qué hacen en los negocios internacionales los americanos? Los norteamericanos van, montan una empresa, una subsidiaria, y montan una gestión, contratan a los locales, y ellos mantienen la cabeza, los puestos principales. Pero no tienen toda la plantilla, ni tienen toda la red de distribución de los productos. Eso se lo dejan a los locales. China va a hacer distinto. China en Brasil tiene 200.000 personas, que esas multinacionales que llegan a Brasil van a abrir una sucursal, van a hablar con otro chino que habla chino y español, que a su vez tiene familia china y brasileña, y van a tener un chino y portugués en este caso, y van a tener otro tipo de relación completamente distinta en lo que son los negocios internacionales. Son dos modelos que está claro cuál va a ser el más fuerte al final. Por un lado, vemos que Estados Unidos, los otros países americanos, lo están como diciendo, no, aquí viene solo a llevarte el beneficio, no venís y al final cuál es la cuenta de resultado y me llevo. Mientras que el chino latinoamericano está integrado y explica mejor a la población lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es un tema importante. Sin embargo, ¿cuál es el gran riesgo? El gran riesgo es que a los latinoamericanos les guste mucho el modelo chino, estable, tranquilo, un solo partido, nada de democracia, nada de libertad. Y yo creo que eso lo defiende mejor Estados Unidos, aunque tenga muchos defectos. Pero sí han tenido una relación muy larga y siempre han estado luchando porque hayan sistemas democráticos. Yo creo que se tendrá que llegar a un punto medio en donde se acepte como un punto muy favorable en lo que es la gobernanza, la democracia y la libertad, por lo menos son los derechos humanos, que están muy expandidos y que casi todo el mundo lo queremos. Yo creo que incluso los chinos latinoamericanos también querrán un sistema así, que ya se habrán adaptado un poco. Aunque ahora tenemos en Brasil a Lula compitiendo, ¿no?, con Bolsonaro en las elecciones también en octubre. Este octubre tenemos elecciones en Brasil, la primera vuelta, pues es a 2 vueltas. La primera vuelta el domingo, la otra el día 30 de octubre, me parece, y vamos a ver. Pero yo creo que el riesgo está en lo que es qué tipo de sistema va a terminar teniendo América Latina si hay un movimiento ahora, por ejemplo, hacia la izquierda, y uno va viendo las noticias de los distintos jefes de Estado bastante contrarios a Estados Unidos, incluso a las reuniones que puedan tener. Ha tenido ahora recientemente una en Los Ángeles, entre lo que es el continente de América, ¿no? Y entonces, pues Nicaragua mete a los rusos, el otro dice, no, ¿quién ha sido? Yo creo que ha sido El Salvador, no, Bukele no. ¿Quién está en Nicaragua? Ortega ha invitado a los rusos como ejército, pero los rusos no están como ejército. Dan asistencia técnica y han dado dinero, ahora ya no van a poder dar, pues no van a tener. Pero el riesgo está en el modelo socioeconómico que se quieran aplicar en el futuro. Si realmente les va bien este modelo y China comienza a hacerse más fuerte, pues terminará mucha gente diciendo que quiere un modelo chino. Yo no sé si eso es lo que queremos ninguno, ni los latinoamericanos, ni los europeos, ni los americanos, que estamos en el lado occidental, ¿no? Y que intentamos defender nuestros derechos en un mercado de libre competencia. Allí había 2 preguntas, que sean ya breves porque ya... Y la contestación se hace...
Yo respecto a China, porque da la impresión, bueno, que China todo está más o menos bien, ¿no? Desde el punto de vista económico. Yo creo que habría que insistir en que China tiene bastantes problemas desde el punto de vista económico. Ya no solamente que va a crecer muy poco, pero cuando China crece a menos de 2 dígitos, tiene muchos problemas desde el punto de vista del paro, del cual se habla poco. Es decir, allí cuando hay un crecimiento, como va a haber y se ha comentado, en torno al 4%, eso va a suponer un montón de millones de parados que se van a ir de un sitio a otro, normalmente hacia el tema agrícola. Pero yo lo que quería resaltar también de China es que ha cambiado su modelo económico, lo está cambiando. Es decir, en lugar de exportar manufacturas, por ejemplo, ahora va hacia el desarrollo de la demanda interna, hacia mejorar su situación de consumo e inversión interna, y va a reducir la exportación de manufacturas hasta ahora. Entonces, la situación de China hay que ver que tiene 2 problemas muy importantes, que Cristiano mencionaba muy de pasada, pero creo que hay que insistir. El primero es el tema de la burbuja inmobiliaria, que eso ha supuesto que la mayor empresa, digamos, inmobiliaria, pues prácticamente esté quebrada. Y que por lo tanto muchos chinos que habían comprado un piso sobre plano no lo van a tener. Y ahora tienen un problema de cómo le dan a ese chino el piso que ha comprado. Pero estos son millones de chinos, no es que sean 4 chinos los que están en la situación. Ese es un problema. Y el segundo problema es el shadow banking, es decir, todo el tema de la banca en la sombra que hay en China y que realmente pues, está provocando muchos problemas, de los cuales evidentemente no se conoce mucho, no hay mucha información al respecto. Y luego, respecto a la ruta de la seda, aparte de la pandemia, etcétera, han paralizado las infraestructuras, con lo cual la ruta de la seda no es algo que va avanzando, sino que se ha, digamos, reducido de una manera importante. Entonces, y luego hay esa guerra chino-americana, no hay que olvidar una cosa que es muy importante, y es que China tiene más de 1 billón, con B de Barcelona, de dólares en letras del Tesoro americano. Lo cual quiere decir que si mañana las vendiera todas en el mercado, un día la economía americana se hundía también a sí mismo, no lo va a hacer. Y ahora, con esta guerra de Ucrania, etcétera, sigue comprando letras del Tesoro. Entonces no hay que pensar en esa situación de guerra entre China, Estados Unidos, toda la problemática, sino que realmente es una situación desde el punto de vista capitalista chino, por entenderlo, funciona exactamente igual que puede ser Estados Unidos. Yo creo que esa situación quizás habría que insistir un poco. Pues como suele ser habitual, Miguel da siempre un reclamo, y lo resume mucho mejor que yo. Efectivamente, el tema inmobiliario es muy grave, como hemos comentado. La parte de la economía que está basada sobre el tema inmobiliario es muy serio. A eso se une el problema bancario del shadow banking que has dicho, en donde no están muy claras las cuentas de muchísimos bancos públicos, pero que también ha dado lugar a que a nivel municipal hayan creado otros bancos. A mí ese caso, que es más bien una situación que se daba en España también, la crisis inmobiliaria y la crisis bancaria. Y hubo un momento pues, que había demasiados edificios construidos y la gente no quería ya comprar más edificios, se quedaban vacías, etc. Es lo mismo que está pasando. Evergrande está viviendo la crisis inmobiliaria que hemos vivido en España, pero claro, a una escala de una economía que es muchísimo más grande que la española. Luego has tocado otro tema, ¿te importa repetirme alguno, Miguel? De los otros 2 temas. La ruta de la seda. La ruta de la seda. La ruta de la seda, claro, efectivamente, cuando empezó a diseñarse la ruta de la seda, me acuerdo perfectamente en el trazado de Pekín-Moscú hacia Alemania. Y decían, no, esto lo hacemos en 20 años. En 20 años, tú y yo que hemos trabajado en infraestructuras en la Unión Europea, pues sabemos perfectamente que nada más que el diseño, a veces, de proyectos, de grandes proyectos como ese, tardan 20 años los diseños, si están bien hechos. Los chinos no los han hecho tan bien, porque no tenían los mismos estándares para, por ejemplo, los temas de impacto ambiental. Pero yo me acuerdo en algunas reuniones de decir, ¿cómo van a hacer el paso por el Himalaya, los trenes? ¿Qué me está usted contando? Eso no es así.
No basta pintarlo en un papel puedes pintar lo que quieras, pero eso no se puede ejecutar así de fácil. Sin embargo, con el tiempo, digo, pero estos tipos han metido fondos, bancos públicos, bancos extranjeros, un montón de países, han creado una estructura enorme para controlar el mundo a través de la ruta de la seda, en un momento que todavía no está hecho y que va a ser para 2049. Yo no creo que lo termine para 2049, pero el impulso que le van a dar y la fuerza que están metiendo, los millones que están metiendo, que no es nada más de transporte, porque hablaba de ferrocarril, pero pueden ser las líneas de gas, las líneas de electricidad, todos son rutas de la seda, para ellos todos son rutas de la seda, son unas inversiones gigantes. Entonces, si uno mira el proyecto y dice, bueno, a lo mejor no se está cumpliendo el inicial, pero lo que se ha ido desarrollando con la creación que han hecho, donde han entrado 60 países dentro de la institución, llamarla multilateral, título Ruta de la Seda, en donde entran países, bancos, etcétera, todo eso bajo el gobierno básicamente de Pekín, porque todo eso está coordinado en Pekín. Y dices, es que ese megaproyecto no es un plan Marshall europeo, eso es un superplan a nivel mundial. Y lo llevan ellos. Yo no creo que eso vaya a disminuir mucho, pero a mí me impresiona que se hayan metido en un proyecto de este tamaño. Eso es lo que van a debatir para los próximos 5 años, por ejemplo, ahora en el Congreso de 20 Congreso chino, pues qué van a hacer en los próximos 5 años. Pero estos temas de la ruta de la seda son a 50 años vista de ahora. No sé si he contestado Aquí todo. queda una pregunta y ya terminamos. Bien, me pongo de pie porque estoy lejos, así yo creo que me veis mejor. Sí. Yo quería preguntaros vuestra opinión sobre el nivel de desarrollo tecnológico que está adquiriendo China. En los últimos años, el Partido Comunista, en los últimos planes económicos, ha puesto mucho foco en industrias como la aeroespacial, la biotecnológica, se han metido mucho en industrias del cine. Entonces, mi pregunta para los dos, que yo creo que complementa un poco vuestras ponencias, es si creéis que el nivel tecnológico tan alto y la curva que está teniendo la economía de China pone a China más cerca como agente de la Unión Europea o lo pone en una posición de liderazgo en regiones como la de América Latina. ¿Cuál es vuestra percepción? Yo creo que, digamos, en esto siempre es muy complicado especular sobre cuál va a ser el futuro económico de China. Y una de las razones, la acaban de discutir acá, ¿sabes? Es cierto, hay una crisis inmobiliaria, pero es que no tenemos idea fuera de China qué tan grande es esa crisis. Y sabemos que hay el shadow banking, pero de nuevo, como hay muy poca transparencia, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Si aplicamos la misma lógica a lo que tú nos estás contando, en los planes quinquenales chinos, siempre ha dicho, nosotros queremos pasar de ser made in China to invented in China. Y eso apunta a lo que tú estás diciendo. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que sí ha habido un avance tecnológico. La pelea por el 5G es una clara muestra de que han desarrollado. El tema de la tecnología celular y en otros sectores es muy importante. Y también hay que tomar en cuenta el diferente modelo en la gobernanza. Digamos, aquí Cristian lo explicó muy bien. Esto no están pensando en 5 años, están pensando en 100 años. Y yo creo que esa apuesta está ahí y va a ser muy importante. Y eso va a traer fricciones, digamos, mayores fricciones de las que ya hay, con dos modelos totalmente de hacer, por ejemplo, investigación y desarrollo tecnológico. Pero efectivamente, si yo tuviera que mojarme, como se dice acá en España, yo creo que China va a avanzar en su tema tecnológico. Creo que eso va a fortalecer su economía, no ahora, mientras tenga estos problemas coyunturales de bienes raíces y de banking, y que probablemente eso le va a dar un segundo aire después que veamos estas tasas de crecimiento que son relativamente bajas. Eso es lo que yo veo, y eso es lo que probablemente le va a vender al resto del mundo, sobre todo a regiones como América Latina y África. Yo también me voy a mojar y apoyo la idea de Germán de que es probable que en la guerra tecnológica China tenga un elemento adicional frente a Estados Unidos, y basta entrar en internet y ver los precios que ponen a los productos los chinos y los precios que pone Estados Unidos.
Eso es un punto. El otro punto es, bueno, generalmente la alta tecnología, la punta, la que hablábamos, la 5G, las Smart Cities, las otras tecnologías de inteligencia artificial, etc., muy punteras. A lo mejor Estados Unidos intenta quedarse con esos mercados por otras vías, política, coerción o competitividad internacional en los productos, es posible. Pero en la parte pequeña, es decir, el pequeño producto que pueda vender a pequeñas empresas, yo creo que China es bastante imbatible en precios. Entonces, un momento que entren con productos básicos que los tiene China para todo su país, porque claro, está muy avanzado tecnológicamente. China manda a la gente a la Luna también, está en el espacio, tiene una base en Argentina para ver las estrellas, en fin, yo creo que China está muy avanzada, pero aparte de eso, comercialmente es que son muy difíciles de batir, como lo estamos viendo. Luego está el componente Made in China, 2025, que es la meta 2025, que sea hasta el 70% de componentes chinos antes de salir al mercado internacional. Ellos quieren que se haga la producción interna, cosa que yo entiendo muy bien. Pero eso no quiere decir que a lo mejor cuando saltan al otro continente y llegan a América Latina, digan, bueno, pues vamos a hacer plantas de ensamblaje de ordenadores o de otros productos necesarios. Y yo creo que ahí va a haber una fuerte competencia, porque claro, el control del mundo está ahí, el control del mundo está en las bases de datos de Internet, y ahí se juega mucho, ¿no? Y ellos dicen, no, el 5G es que nos van a coger todos los datos, pero ya nos cogen todos los datos, pero de todas formas, el control del mundo en tener las bases de datos, para eso hay que tener las empresas instaladas, domiciliadas y funcionando en el país. Va a ser una guerra muy, muy dura. Pero competitiva, yo creo que más China va a ser más competitivo que Estados Unidos en precios. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y se terminó.